gracias, Señor, por tu bendición. Gracias por cada una de nuestras familias, porque podemos disponer nuestro corazón y abrir, Señor, con toda disposición nuestra mente, nuestros oídos, para que tú nos hables a través de la instrucción de tu palabra, a través de los hermanos que escriben, que nos instruyen, que nos animan. Señor, que esto sea de bendición y que, Señor, esto sea para la edificación del cuerpo de Cristo y para la gloria de tu nombre. Que nosotros podamos reflejar a Cristo en el lugar donde estemos, donde nos movamos. Siempre las personas necesitamos ser revestidos, como dice la Escritura, de Cristo, arraigados y sobreedificados en Él y dirigidos por el Espíritu Santo de Dios para poder ser fieles testimonios de la obra de Cristo en nuestras vidas. Señor, te damos muchas gracias, engrandecemos hoy tu nombre y exaltamos tu nombre y reconocemos que no hay otro como tú, Señor. Gracias, Padre, por tu presencia, por tu amor. Bendícenos en esta mañana. En Cristo Jesús oramos y damos gracias. Amén. Y amén. Amén. Vamos a ver entonces algo del capítulo 2 del libro que hemos estado leyendo. Eh, el autor dice que hay una definición que un profesor en el seminario dio acerca de la suficiencia de las Escrituras. Yo creo que uno de los objetivos de estos primeros capítulos es dejar sentado por qué nosotros creemos en esta doctrina. La Biblia es suficiente. Y tenemos que precisar, el autor nos quiere instruir con este tema, qué es y qué no es la suficiencia de las Escrituras. Y creo que de eso trata este capítulo. Entonces, ayúdenme con la definición del autor que él recuerda del seminario, lo que es la suficiencia o cómo definir la suficiencia de las Escrituras. Ajá, Paul. Muy bien. Entonces, en la Biblia está todo lo importante acerca de lo que es importante para nosotros. Creo yo, podríamos sumarle un poquito ahí, en esta vida y en la venidera, ¿cierto? O sea, todo lo que necesitamos saber acerca de la vida presente y de la vida futura está consignado en las Sagradas Escrituras. Lo que queramos añadir o quitar, ya estamos nosotros ahí en problemas, ¿cierto? Y luego el autor hace una referencia a, digamos, un ejemplo a lo que no es la suficiencia de las Escrituras. Luego vamos a ver el texto bíblico, pero por ejemplo, ¿qué no sería la suficiencia de las Escrituras? Para no entrar en el campo de lo, permítanme usar esta expresión, de lo ridículo, cuando hablamos de las Sagradas Escrituras. Alguien podría decirnos, entonces la suficiencia de las Escrituras quiere decir que okay. Entonces quiere decir que alguien podría querer ridiculizar la doctrina de la suficiencia de las Escrituras pensando que eso quiere decir que para poder ser un buen dentista entonces tengo que leer la Biblia. Claro, yo puedo ser un buen dentista en el sentido de lo ético y ahí sí la Biblia me va a hablar, pero en el sentido de cómo sacar una muela o anestesiar una encía, pues ese no es el propósito de la Biblia, ni está obligada la Biblia a decirnos eso. Y eso mismo podríamos entrar en el campo, por ejemplo, creo que en apologética hablamos de, aunque la Biblia avala todo lo científico en cuanto a la ciencia como objetiva, pues la Biblia no es un libro de ciencia. La Biblia tampoco es un libro de biología. La Biblia no es un libro de geografía, aunque menciona muchos lugares
geográficos. Entonces es importante precisar lo que no es tampoco o lo que no quiere decir la suficiencia de las Escrituras. ¿Listo? Entonces la suficiencia de las Escrituras es que ella revela todo aquello que es importante sobre todo aquello que es importante en esta vida y en la venidera. ¿Listo? Ahora, el autor hace una referencia a que quizás uno de los versículos que mejor precisa la suficiencia de las Escrituras es segunda carta a Timoteo 3, 16. A ver, un hermano que lo lea, por favor. Todos vamos ahí al texto bíblico. Vamos todos ahí. Un hermano que por favor lo lea, a ver, con voz de trompeta, o una hermana. Así, tú, voz de trompeta. A ver, ¿qué dice 2 Timoteo 3, 16? Y el 17. Bien. Entonces, lo primero que quiero que observemos es que el versículo nos empieza diciendo que es toda la Escritura. O sea, no hay una porción de ella que sea más útil que otra. Yo recuerdo que un tiempo en la iglesia, saben, creo que nos hizo daño quizás nuestra misma pereza, no sé, o quizás la forma en que se nos enseñó muchas veces, pero creo que tendíamos a ver con cierto menosprecio el Antiguo Testamento, como que para nosotros era más importante el Nuevo Testamento. O sea, ¿a alguno le pasó? ¿Se identifican conmigo? Así nos enseñaron, no sé, así aprendimos. Parece ser que el Nuevo Testamento es más práctico, es un poco más cercano a nosotros, como que tiene más doctrina entendible. Claro, y leer, por ejemplo, Levíticos, Números. Creo que Paulita el otro día compartía que estabas haciendo un devocional de Números. Y uno dice, bueno, ¿y aquí en Números cómo es suficiente la Biblia? ¿Cierto? ¿Cómo yo aplico esto para mi vida? Entonces, esa distancia que nosotros marcamos por diferentes razones creó un puente que a veces quiere anular este versículo. Cuando el versículo dice que la Escritura es inspirada por Dios y la pregunta sería, ¿cuál Escritura? El texto responde, toda, ¿cierto? Toda la Escritura. Recientemente leí a un hermano, profesor de seminario, que dice que lleva los últimos 6 o 7 años de su vida estudiando Génesis 1 al 11 de manera profunda. Y él dice que si uno entiende Génesis 1 al 11, va a entender toda la historia redentiva. Claro, él está especializándose ahí, pero sí tiene mucha razón en que a veces tratamos de menospreciar algunos capítulos o los pasamos por alto. De hecho, recordemos eso, que uno de las críticas de las ciencias bíblicas sesgadas, o sea, no sometidas a Dios, concluyen que Génesis 1 al 11 serían como un conjunto de mitos y leyendas judías para explicar el origen del universo. Ese es el ataque de Satanás. Entonces, la doctrina de la suficiencia de las Escrituras también tiene una base fundamental y es toda la Escritura es suficiente y es inspirada por Dios, toda. Ahora, da cuatro verbos que digamos que van a anclar lo que la Biblia hace en nosotros. ¿Cuáles son? Enseñar. ¿Cuál de esos 4 le pareció más impactante, Andrea? Según el autor, como él los pone. ¿No crees que haya uno más importante que otro? Muy bien. Todos son sumamente importantes. ¿Cómo los aterriza, cómo los traduce el autor? Entonces, enseñar es
Estamos hablando de la suficiencia de las Escrituras. Entonces, la Biblia, ¿qué nos enseña? A pensar correctamente, ¿sí? Una cosmovisión bíblica. ¿Sobre qué nos redarguye? ¿Cómo no pensar incorrectamente o cómo no pensar de forma equivocada? ¿Cómo nos corrige? ¿Cómo no actuar incorrectamente? ¿Y cómo nos instruye? ¿Cómo actuar de manera? Miren que cuando uno aborda estas cosas, porque tiene que ver con la forma como pensamos o vemos y la forma como actuamos, abarca todo el ser del hombre. Por eso la Biblia en ese sentido es suficiente, porque la Biblia no solo va a las acciones, sino va también al corazón, a los motivos. ¿Listo? Bueno, avancemos un poco. ¿Qué les pareció importante de la cuesta resbaladiza? ¿Algo que hayan resaltado ahí? ¿Algo que les haya parecido importante? Él habla sobre unas preguntas que se han formulado. ¿Cómo? Ok, las voy a hacer. La primera dice, ¿crees que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Qué decimos todos como iglesia? Amén, grito de júbilo. Amén. Segunda, ¿crees que la Biblia es veraz en todo lo que se propone decir? ¿Sí? ¿Alguno cree que la Biblia dice mentiras? No. Tres, ¿estás dispuesto a someter todos tus pensamientos y opiniones sobre cualquier asunto a lo que dice? Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí ya empezamos a... Perdón, repíteme la pregunta, ¿sobre qué? Sobre todo asunto en lo que dice. Y la cuarta, ¿estás dispuesto a hacer lo que la Biblia dice, aun si no quieres hacerlo? ¿Y cuál es el problema ahí? Entonces, ¿cuál es el cortocircuito que hay ahí? Que la iglesia tendemos a afirmar que la Biblia es veraz, pero entonces no es suficiente. Porque si me está diciendo todo lo que debo hacer respecto a la vida importante, en esta y en la venidera, pero hay cosas que me incomodan y no las quiero hacer, entonces no me estoy sujetando a la suficiencia de la Escritura y no estoy, confiando en lo que la palabra del Señor dice. Hace 8 días creo que usé el ejemplo del cuarto de San Alejo, ¿sí? Como que queremos meter en algún cuarto de San Alejo esos aspectos donde no queremos que la Biblia se entrometa, donde no queremos que la Biblia nos diga algo. Y entonces lo que hacemos es, de alguna manera, el autor dice que aquí está lo grave, es que sumado al pecado de no confiar en la suficiencia de las Escrituras, adoptamos los valores del mundo o las voces del enemigo. Y él dice que hoy día tenemos un nuevo tipo de cristianismo que dice, amo a Jesús, pero no creo todo lo que la Biblia dice. ¿Ustedes creen que eso es cierto? ¿Hay un tipo de cristianismo que proclama esto? Está latente, está con fuerza, se ha romantizado el evangelio y se ha puesto en otra categoría y en otro nivel. Vamos a hacer un ejercicio una vez más, vamos a Génesis capítulo 3, vamos a leer del versículo 1 al versículo 7, porque el autor nos quiere llevar al principio de todas las cosas. ¿Qué fue lo que pasó? Dice que allí en Edén por primera vez se escuchó la tentación demoníaca de no confíes en la palabra de Dios. Bien, voy a pedir el favor a algún hermano que lea para todos nosotros Génesis 3, 1 al 7.
Ujú. Ujú. Gracias. La, la puesta en escena es que el enemigo plantea una pregunta a Eva. Versículo 1. La pregunta es, y dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. Lo primero que Satanás hace es preguntar generando una duda acerca de lo que Dios ha dicho. Ahora yo les pregunto, ¿qué era lo que Dios estrictamente respecto a esto había dicho? ¿Lo recuerdan? Dos, a ver, veamos, dos, Génesis 2, 17. Bueno, 16, 16 y 17, ¿qué dice? ¿Quién lo lee? Bien, la instrucción, miren que estas palabras son importantes. La instrucción clara del Señor es, miren cómo empieza, porque esto es clave, empieza con algo positivo. La instrucción del Señor no empieza con algo o con el mandato negativo, ¿sí? Empieza con el mandato o la forma positiva. ¿Cuál es la forma positiva? De todo árbol puedes comer y luego viene el mandato negativo, pero de este no comerás. ¿Ya está claro ahí el mandato? Ahora vamos al 3.1. ¿Qué es lo que dice la serpiente? Con que Dios ha dicho no comerán de qué? De ningún árbol. Miren que no solamente está planteando la duda, sino que está cambiando las cosas que Dios ha dicho. ¿Por qué es importante hacer este ejercicio de lo que ocurrió en el principio? Porque creo que aquí está el meollo con el pecado de no confiar en la suficiencia de las escrituras. Y es que tenemos que estar muy atentos a lo que Dios realmente dijo y que creo que la trampa de Satanás, por eso se hace tan sutil, es tomar elementos de la verdad y mezclarlos con su duda y su sutil mentira. Pero miren que él comienza usando elementos, porque hay elementos que son reales, no comer del árbol o de algún árbol. Pero ahora aquí lo que él está haciendo es generalizando, dice, no podrás comer de ningún árbol. Ahora miren que Satanás sí empezó generando algo en que al ser humano le cuesta mucho, y es que generó de una vez una prescripción negativa, con que Dios ha dicho, no podrán comer. Ahora, ¿cómo nosotros podemos aplicar esto en cuanto a la suficiencia de las escrituras? Porque creo que es el punto del libro. Yo creo que necesitamos ser, hermanos, muy aplicados y muy juiciosos en el estudio consistente, serio y disciplinado de la Biblia, para nosotros poder decir, esto es lo que Dios dice, esto es lo que Dios ha dicho, y aquí Dios no ha hablado. Cuando nosotros maduramos en esto y trabajamos en esto, podemos ser muy concretos y muy seguros a través de la Biblia de decir o afirmar las palabras de Dios o rechazar aquellas palabras que no son de Dios. ¿Cuál es el problema latente con la iglesia? ¿Qué es lo que puede pasar? Que a mí me gustaría que el autor no nombra ese texto, pero yo quiero que lo veamos un momento. En Corintios, primera carta a los Corintios. Permítanme un segundo, ya les digo cuál es el capítulo.
Perdón, segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Miren que Pablo está haciendo uso de lo que ocurrió en el huerto del Edén. ¿Ya estamos ahí todos? Segunda carta a los Corintios, capítulo 11. ¿Estamos ahí todos? Mire, versículo 1. Ojalá me soportaran, está hablando el apóstol Pablo, ¿no? A la iglesia. Un poco de insensatez y en verdad me soportan. Porque celoso estoy de ustedes con celo de Dios, pues los desposé a un esposo para presentarlos como virgen pura a Cristo. Tremenda esa analogía que está usando el apóstol Pablo aquí. Pero él tiene un temor. Hay algo que lo está angustiando. ¿Cuál es? Que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, ¿qué pasa? Las mentes de ustedes sean desviadas ¿de qué? De la sencillez y pureza fidelidad a Cristo. Porque, y va a explicar el argumento, si alguien viene y predica otro Jesús a quien no hemos predicado, o reciben un espíritu diferente que no han recibido, o aceptan un evangelio distinto que no han aceptado, bien lo toleran. Dice, el apóstol Pablo está preocupado. Y está preocupado porque la iglesia no sea madura en Cristo y no se afianza en la escritura. Y al no estar afianzada en la escritura y en la palabra, entonces viene cualquier viento de doctrina, viene cualquier espíritu y lo que hace es desviarnos de la fidelidad a Cristo. Entonces, el autor va a hacer énfasis en que nosotros tenemos que estar, para hablar de la suficiencia de las escrituras, estar anclados en la Biblia, en lo que la Biblia dice. Y yo sé que eso en teoría suena muy bien y en la práctica no es tan fácil. Porque aquí tendríamos una gran pregunta. ¿Por qué la iglesia a lo largo de la historia ha interpretado los mismos pasajes de manera tan diferente? Y entonces ahí ya nos metemos en conflictos. Y el autor va a hablar de dos problemas que son fundamentales en cuanto a la suficiencia de las escrituras. Dos cosas que atacan y que yo sé que todos hemos pecado ahí. ¿Cuáles son? Las dos cosas son rebelión y legalismo. La rebelión es definida como ¿cómo, Cami? Desobediencia. No hacer lo que la escritura dice. Ignorar. ¿Qué más? Pecar deliberadamente. Omitir. Es más, hay otro problema que podemos tener ahí. Querer, cercenar, cortar, quitar. Cortar y pegar como con Word. ¿Sí saben que hubo un presidente de los Estados Unidos que leyó el Nuevo Testamento y dijo, uy, lo de los milagros de Jesús no me convence mucho, y los cortó todos y mandó a hacer una edición del Nuevo Testamento sin milagros? Porque era más fácil creer en un Jesús histórico que era un buen maestro moral. Bueno, ese gran ejemplo es para hablar de que nosotros como seres humanos desde Edén estamos queriendo editar, y la Biblia no es para editar, la Biblia es para obedecer. Bien, en Word podemos editar un trabajo nuestro. Esta palabra no me gustó, entonces ¿qué hago? La borro, la quito. Pero la Biblia no es para editar, la Biblia no es un copy page y editar, la Biblia es para estudiar fielmente, someternos a ella y obedecerla. Amén. O sea, a mí me gustaría que leamos los textos que el autor propone. Apocalipsis 22, 18, a ver.
que dice, muy bien, digamos que la Biblia cierra diciendo de sí misma que no se puede añadir, bueno, ni quitar. El que haga esto, ¿qué pasará? ¿Qué recibirá? Maldición. Maldición, es un anatema. Pero miren esto, porque la Biblia cierra, o el canon cierra con esto, pero también se abrió con esto en el Pentateuco. Vamos a Deuteronomio. El autor también propone estos textos. Otro hermano que lea por favor 4, 1 y 2. Bien. Entonces la Biblia, digamos que en sus inicios del Pentateuco, nos está dejando claro que Dios dice que no le podemos ni añadir, y el canon cierra en Apocalipsis diciéndonos exactamente lo mismo. A estas profecías ni le añadirás ni le quitarás. Bueno, leamos los otros versículos, son importantes. Otro hermano que lea 12:32 y otro hermano que busque Proverbios 30:5 y 6. A ver, ¿qué dice Deuteronomio 12? Cuidarás de hacer todo lo que te he mandado, nada le añadirás ni nada le quitarás. Ahí está. Es concreto, rotundo, estricto, ¿cierto? Proverbios 30:5 y 6. Toda palabra de Dios, ¿cómo es? Limpia. Ajá, sí. Muy bien. Entonces está claro, hoy quería yo usar el tablero para hacer este ejercicio, pero los niños de escuela dominical lo necesitaban también. Pero es como poner un más, pongan un más y pongan un menos. Arriba en el más vamos a poner, les hago la sugerencia, les hago la pregunta, ¿en qué categoría cabe añadir? ¿Cuál es? ¿Legalismo o rebelión o liberalismo? Legalismo. Entonces en el más, si usted está tomando notas, podría hacer un más ahí, añadir, y ponga legalismo. Y luego trace una línea y abajo ponga un menos y ponga quitar, que ahí vamos a poner rebelión, moralismo, podría ser. ¿Qué más? Bueno, creo que esas están bien. Ahora, vamos a hacer el ejercicio. Vamos a empezar con añadir. Pensemos en ejemplos de añadir. ¿Cuándo yo como persona, como cristiano, he añadido algo a la Biblia? ¿O como familia o como iglesia? Tanto como iglesia local como en la historia de la iglesia. ¿Dónde piensan que ha habido ese pecado de violar la suficiencia de las Escrituras y poner ahí en la categoría más, añadir? Dios me ha dicho, cuando una palabra dice, una persona dice, Dios me ha dicho, pero no está diciendo lo que dice la Escritura. O sea, ahí es un ejemplo de añadir. Eso quedaría en la categoría de, probablemente de un falso maestro, podría ser, que está argumentando que él está recibiendo que no está en la Biblia, que él está recibiendo una revelación, una nueva revelación. Entonces ahí está ¿qué? Añadiendo. Otro ejemplo.
Y eso no lo dice la Escritura. O sea que ahí yo ya estoy colocándole una información añadida. Bien, otro ejemplo. Ajá. Muy bien. Y la única cobertura que necesitamos es la de chocolate en los cumpleaños. Una buena cobertura de chocolate, pero la única cobertura que necesitamos es la de Cristo. Entonces ahí ya hay un añadido. Cuando una persona ya nomás argumenta, por ejemplo, muy castizo el tema, en una reunión yo estuve de pastores y saludé a un hermano y le dije, pastor, Dios lo bendiga, y me dijo, no, pastor, no, dígame apóstol. Bueno, ya entramos en conflicto, según lo que está explicándonos Rodri, porque yo no veo que la Biblia mande a que en esta era a nadie le tengamos que llamar apóstol. Entonces ya estamos entrando en cortocircuito. Otro ejemplo de legalismo, en tu propia vida. ¿Quién ha sido legalista? ¿Andrea ha sido legalista? El catolicismo es un claro ejemplo de ambas, de poner a la Biblia cosas que la Biblia no dice y de quitar cosas que la Biblia contundentemente… por favor, Andrea, piensa en una doctrina del catolicismo donde evidentemente hay legalismo y lo compartes ahorita con todos. Debátelo con tu media naranja. Ok, un legalismo. Ahora, eso no quiere decir que no ayunemos, por ejemplo, pero si yo impongo… Es más, según el Nuevo Testamento, si alguien toma la decisión de ayunar, nadie debería ni siquiera enterarse, por ejemplo. Entonces, si yo ya estoy imponiéndole a otro que lo haga conmigo y que es bajo mis condiciones y que además Dios me va a responder, ahí ya estoy sonando un poquito medio fariseo o fariseo entero. ¿Cuál otro? A ver, Miguel ha sido legalista también. Decretar por fe. Muy bien. Todo lo que pisare la planta de vuestros pies. Y el hermano soltero pisando a todas las chinas solteras de la iglesia ahí, todo disimulado. Ay, qué pena, hermana, la pisé. ¿Quién más ha sido legalista? Confiesen sus pecados, hermanos. Está bueno ese. No sé, no estoy seguro si sea propiamente un legalismo, pero bueno, sí, porque en últimas nosotros no somos los que bendecimos a nadie, entonces ya estoy como que imponiendo. No, es que él está diciendo es cuando yo le digo al otro te bendigo, como si yo fuera el que te bendijera o algo así. Está, claro, es el deseo de Dios, el shalom, claro, y no está mal, pero mire que normalmente nuestro saludo es Dios te bendiga, ¿no? Es como más preciso, me parece, a que yo diga yo te bendigo. Ahora, bendecir es decir bien. Por ejemplo, yo sí creo que, por ejemplo, algo, a ver, lo veo en la Biblia. Yo puedo dar palabras de bendición para mis hijos. O sea, yo bendigo a mis hijos, digo bien sobre ellos. Pero otra cosa es como lo que pasa es que de pronto, Andreita, en ciertos sectores amarrado a ese apostolicismo barato, entonces es como que yo soy el apóstol, entonces yo te bendigo, varón, yo te bendigo, mujer, yo te bendigo, hermano. Entonces en él. Exacto. O sea, creo que por ahí es lo que Cristian dice. No tanto, no hay que satanizar el saludo, ¿no? O sea, si yo un día te saludo, Orlando, y te bendigo, varón, no me vaya a sacrificar por eso. ¿Listo? Esa es la idea.
porque es el chalón, era un saludo. De hecho, la bendición sacerdotal de Números es una bendición pastoral que el sacerdote da sobre el pueblo. Pero, ¿por qué la da? Porque Dios la instituyó. Número 6. Fuerte, Miguel, para todos. No, no, no. Claro. No, está bien, Miguel, ¿no? De hecho es que ese debería ser el deseo nuestro. Yo sé que mucha gente usa el Dios te bendiga como un saludo muletilla, pero miren, ¿cómo Dios bendice a un inconverso? Pues dándole el evangelio para que se arrepienta. Esa es una forma. Ahora, el problema sería creer que por mis palabras, mi frase es que ya está bendecido. Creo que ese es el punto. Eso no es, mi frase no es la que bendice a nadie, pero si yo, por ejemplo, a esa persona no solo le digo Dios te bendiga o deseo que Dios te bendiga, pero yo le estoy dando el evangelio, creo que eso hace parte de la bendición de Dios para esa persona. ¿Sí? ¿Alguien más ha sido legalista en su vida? Ok, hacer o muletillas de ciertas frases o expresiones. ¿Qué más? Otro ejemplo de legalismo. ¿Cuándo yo he sido legalista? No me duele. Ese dolor de cabeza. Claro, claro. De repente diciendo cosas que Dios no ha dicho o no ha establecido, porque creo que tiene que ver con nuestra actitud en la oración, por ejemplo. Nuestra actitud en la oración no debe ser impositiva o decretiva o ese tipo de cosas, sino más bien de humildad, de sujeción a la voluntad de Dios, ¿no? Pero sí puede ser también cosas que yo estoy imponiendo. ¿En qué sentido sería legalista? Cuando yo estoy imponiendo algo que la Biblia no me está diciendo, por ejemplo, sobre la forma de orar. Y si yo ya estoy diseñando una nueva forma de orar, eso ya es un legalismo. Porque estoy sumando algo que la Biblia no me está diciendo. ¿Listo? Camilo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Gracias. O decrete que tiene plata y uno mira el bolsillo y está uno pelado. Claro. Sería hasta chévere que funcionara así, no, uy señor, perdóname por ser tan pecaminoso, pero pues sería chévere que uno dijera, yo decreto que hoy voy a tener $1000 en el bolsillo y se diera. Bueno,
Permítanme hablar de un par de ejemplos de legalismo. ¿Saben cuál es el problema del legalismo? Que el legalismo está muy cerca de la verdad. O sea, el legalismo usa unos elementos piadosos y los convierte en una carga más pesada que la Biblia misma no tiene. Por ejemplo, yo creo que la Biblia nos anima a que como familia tengamos un espacio de adoración siempre, digamos, familiar. ¿Está claro? ¿Sí está claro el principio? ¿Qué deberíamos hacer como familia? En algún momento de la semana, aparte del culto público, deberíamos tener un tiempo para reflexionar en la Biblia o para orar o para meditar. Digamos que eso es lo que Dios quiere que hagamos como familia. Ahora, ¿dónde estaría el legalismo? ¿Dónde yo podría entrar en el rigor del legalismo? Por ejemplo, yo le digo a mi familia, ahora familia amada, todos los lunes a las 7 de la noche hasta las 10 vamos a tener nuestro culto familiar. Y el que no lo haga, entonces está incurriendo en pecado. Y resulta que ya en ninguna parte de la Biblia me dice ni día, ni hora, ni tiempo. Aunque Deuteronomio dice que debería ser ¿dónde? Al acostarse. Habla de un constante, pero cuando yo ya estoy imponiendo cosas para mi propia familia, de hecho, estrictamente como los fariseos, algo que ni siquiera yo mismo voy a cumplir. ¿Y dónde está el problema del legalista? Que va a mover cielo y tierra para poder cumplir. Ahora, lo grave sería entonces si llegan ustedes y alguien les pregunta, ¿y quién les enseñó eso? Y dicen, no, el pastor en la iglesia, porque el pastor dice que los lunes son para la familia. Y resulta que se creó una tradición en esa iglesia y esa iglesia trascendió en el tiempo y 500 años después todavía están celebrando que el lunes es el culto de la familia. Y de repente uno empieza a preguntar dónde está arraigado eso y no tenemos respuesta. Y creamos de ese culto familiar, que yo creo que es bíblico, que deberíamos hacerlo, lo que hicimos fue una imposición legalista. Y le imponemos a nosotros, a nuestra propia familia, cosas que la Biblia no nos está imponiendo. Ahora, ¿dónde está el peligro? Ir al otro extremo y decir, pues como la Biblia no tiene una prescripción clara, no importa si nunca lo hacemos. Y nos vamos entonces a la rebelión. ¿Sí me hago entender? Y a veces los creyentes, que es donde creo que está el grave problema del legalismo, es que se suelen poner o nos solemos poner legalismos porque asumimos que de esa manera impactamos a Dios. Voy a darles otro ejemplo de legalismo que quizás a usted le ha pasado, solamente yo quiero hablar de legalismos. Este año voy a dar a la iglesia de mis ingresos siempre el 10% de manera sagrada. Y resulta que en enero hubo crisis y no lo pude dar. ¿Cómo reaccionaría ese creyente? Se genera una culpabilidad. Yo alguna vez, si a usted le ha pasado, yo sé que usted no fue el que habló conmigo porque yo recuerdo muy bien cuando hablo con las personas. Pero alguna vez un hermano me mostró un cuaderno donde tenía una deuda con la iglesia. Y él tenía puesto enero, febrero, marzo, los 10. Y yo le pregunté, ¿y usted por qué tiene esa deuda? Dijo, no, es que yo tengo que dar para el Señor. Yo, ¿quién le impuso eso? ¿Quién le impuso esa deuda? Si el diezmo no es una deuda. ¿Quién se la impuso? ¿Se la impuso? Él mismo. Y entró en crisis. Y yo le dije, lo más grave, hermano, es que lo vamos a reportar a Data Crédito, porque eso es grave, ya son 6 meses. Y entonces, por un lado, se impuso el legalismo y luego se fue al liberalismo y es, bueno, igual como no puedo pagar esto, no doy nada. Entonces, ni aquí, ni allá. Y permítanme aterrizarlo de esta manera porque es que nosotros nos imponemos cosas que la Biblia
no está diciendo. La Biblia respecto a la liberalidad dice estrictamente cada uno de, como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, según te haya prosperado Dios. Ese es el principio regulador del espíritu ofrendante del creyente. Ahora, él determina pues cuánto va a ser, y no está mal decir el 10%, el 5%, el 15%, lo que el Señor pone en tu corazón, porque Dios está poniendo eso en tu corazón, pero no porque tú estás poniendo unas normas que después tú mismo no puedes cumplir y que después te pones culpa o le pones culpa a los demás. Entonces, esos son ejemplos de legalismo. En cuanto a lo cultico, también miren que me preocupa, hermanos, el otro extremo. Se habló el tema de las lenguas, se habló el tema de pronto de las danzas o cosas así que uno no ve en la Biblia que diga, pero también me preocupa que caigamos en el, ¿cuál es el otro? En rebelión. En hacer cosas o en dejar de hacer cosas que la Biblia claramente da libertad para hacerlas. Y entonces uno se pregunta, ¿y por qué la iglesia no las hace? ¿Quién dijo que no? ¿Quién te lo impuso? Y resulta que cuando nos lo impone un dogma, nos lo impone una tradición de la iglesia, ya es legalismo. Y nos metemos en líos. Nos metemos en líos. Porque la Biblia no nos está diciendo esas cosas. Yo alguna vez escuché, y yo sé que, por ejemplo, el hermano Rodri, que ha servido muchos años también en iglesias de estructura denominacional, alguna vez escuché en una definición de asamblea, hacemos esto, y alguien preguntó, ¿pero por qué lo hacemos? ¿Dónde dice la Biblia? Y dijo, no, lo dicen nuestros estatutos. Legalismo. O sea, impusieron sus estatutos sobre los estatutos bíblicos. Y la pregunta es, ¿quién está diciendo eso? ¿Lo dices tú? ¿Lo dice tu organización? ¿Lo dice tu tradición? ¿O lo dice la Biblia? Porque si lo dice la Biblia, estamos obligados a hacerlo. Pero si no lo dice la Biblia, ese fue el gran grito de la Reforma. Cuando Lutero dijo, mi mente y mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios, no al imperio romano. ¿Ya pensaste en el ejemplo, Andrea? Los sacramentos, ¿cómo sería estrictamente? Bien, por ejemplo, precisemos ahí cuáles son las dos ordenanzas establecidas en la Biblia por el Señor Jesús para la iglesia. Bautismo y cena. Bautismo y cena. Y en esa categoría que hizo el catolicismo, ¿a quién metió? El matrimonio lo puso como ordenanza. Y no es ordenanza. Y hay casos de divorcio avalados en la escritura. Entonces, no, la ordenanza no está puesto el matrimonio no está puesto en una categoría de ordenanza eclesial. No sé si me hago entender. ¿Sí? Yo estoy viendo caras sorprendidas. Matrimonio. Y confesión, y la extrema unción. El celibato. Pero eso es curioso cuando uno le pregunta a una persona del romanismo por qué los sacerdotes no se casan. Ellos impusieron un legalismo, porque la escritura dice todo lo contrario. El que anhela obispado, buena obra desea. Y uno de los primeros requisitos es que sea marido de una sola mujer. O sea que más bien la Biblia está dando la ordenanza que el pastor o el obispo debe ser ¿qué? Ese es un claro ejemplo de legalismo. Pusieron una cosa y por otro lado, ¿qué hicieron? Coartaron. Entonces es grave y lo que a mí me parece más grave, mis hermanos, es que yo lo mencioné en algún momento, como la mayoría del pueblo latinoamericano trae residuos del romanismo,
se me hace que los ha pasado cuando está en el cristianismo, le cuesta creer en la suficiencia de las Escrituras y sigue preservando algunas cosas. Entonces, mire, por ejemplo, les voy a mencionar una que me parece compleja. Antes, seguramente, el romanista lo que hacía es ir a Monserrate y pagar alguna promesa. ¿Creen que eso es verdad? O sea, ¿creen que la gente lo hace? Sí lo hace. Miren, recientemente fui a Monserrate y entré a la parte de atrás donde están como unas reliquias y tienen unas placas pequeñitas. Yo no sé si han visto esas placas en mármol, las mandan a hacer y dice: esta es nuestro pago porque la promesa fue respondida. Y uno ve ahí las placas que dice: mi casa nueva me fue entregada, mi mamá se sanó, alguna cosa, digamos, que lo que ellos asumen que se les respondió, y seguramente sí, a algunas personas se les ha respondido, yo no voy a cuestionar eso. La cuestión es que están pagando por eso. ¿Pagando cómo? Con un sacrificio humano. Yo no sé si han visto gente subir allá descalza, gente de rodillas, pagan además por eso, dan una ofrenda, una limosna, un pago, no sé cómo es el tema, y ponen ahí la inscripción. Ahora, yo soy un hombre que conocí el evangelio, llego a la iglesia y resulta que ahora tengo un problema, mi hogar está como mal, pero aquí en esta iglesia no nos mandan a ir a Monserrate. Pero de repente yo digo, bueno, si yo ayuno este sábado y este domingo, quizás Dios me responda. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo una transferencia de la promesa que antes era subir de rodillas, pero ahora la voy a hacer ayunando. Ahora, ojo, porque yo no quiero satanizar el ayuno. ¿Sí? La glotonería también es pecado. El punto es usar el ayuno como el medio de promesa por el cual Dios me va a responder. O usted podría decir: miren esto, ¿es bueno congregarse? ¿Sí o no? Es más, no solo es bueno, es obligatorio. O sea, es un mandamiento. Dios dijo que nos congreguemos. Ahora, el problema es cuando usted dice: sí, Señor, si yo este 2023 voy todos los domingos, ¿tú me bendices? Ese ya es un problema. Entonces, todas estas cosas, gracias hermano Rodrigo, todas estas cosas caen en la categoría de legalismos. Sumar. Y parece que somos más piadosos porque estamos añadiendo. Y yo creo que deberíamos hacer la pregunta clave. Por ejemplo, Pablo se la planteó a los romanos en el capítulo 3 de la carta a los romanos. ¿Qué dice la Escritura? Nosotros deberíamos ser regulados por esa pregunta. ¿Qué dice la Escritura? Porque siempre estamos rondando, ¿podemos o no podemos hacer esto? Entonces debería salir inmediatamente la pregunta como un escudo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ay, yo quiero hacer esto, me parece creativo. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué dice la Escritura? Es que a mí me parece, es que a mi abuelita le funcionó. No, ¿qué dice la Escritura? Y nosotros queremos estar sujetos y regulados por la autoridad y la suficiencia de las Escrituras en todos los asuntos de vida y conducta, en todo lo que es importante para la vida presente y la vida venidera. Quizás un buen ejercicio, mis hermanos, para esta semana. El autor proponía uno. ¿Ves más rebelión o legalismo en tu iglesia local? ¿Quién se atrevió a responder esa pregunta? Página 42. Sin miedo. Así bajan saliva.
Ok. O sea, ¿tú crees que puede haber más rebelión que legalismo? Aquí, dije, aquí con este hermano. Sí, pero, pero cuando uno viene de los mormones, tiene sus conflictos, pero el Señor los rescata. Sí, sí, sí. Sí, gracias por decirlo, Andrea. La ignorancia hace que cometamos legalismos y rebeliones, pero por eso la iglesia tiene una obligación. Juntos como iglesia tenemos la obligación de disipularnos para que salgamos de la ignorancia. ¿Quién más? Miguel. Más disfrazado. Sí. Y saben, me parece que uno de los peligros para una iglesia que está en un caminar bíblico doctrinal, ese orgullo de creer que todo lo estamos haciendo bien. Ah, aquí sí enseñamos bien, aquí sí vivimos bien la fe, aquí sí cantamos bien. Y resulta que hay que estar constantemente examinándonos, regulados por la escritura. Quiero poner un punto que yo sé que puede ser de sensible para los conocedores de la Reforma, pero por ejemplo, en cuanto a la liturgia, yo he debatido con hermanos reformados muy conocedores de la historia y por ejemplo, no usan instrumentos en la adoración, pero no hay un solo versículo que te prohíba eso, no hay uno solo, hay que dar muchas vueltas para poder llegar ahí. En cambio, hablamos del principio regulador del culto. Y el principio regulador del culto es hecho por hombres, no por la Biblia. El principio regulador del culto es una conclusión a la que los hombres han llegado para decir, esta es la forma en que deberíamos adorar. Entonces, me parece peligroso, porque yo entiendo que queramos cuidar la iglesia de los excesos carismáticos, de los excesos peligrosos carismáticos. Pero el principio regular es lo mismo que yo decirte, haz esto porque los estatutos de la iglesia lo dicen. Haz esto porque el principio regulador del culto lo dice. Y me parece que es grave cuando nosotros queremos imponer a la Biblia cosas que la Biblia claramente no está diciendo. Y el debate está abierto y se puede dar con las escrituras, pero siempre en las conclusiones he visto, y ¿saben qué me sorprende? Yo en el seminario tuve profesores muy entendidos en la Biblia, y me sorprendía mucho que cuando llegaban al tema de la música, la exégesis se les desviaba. Porque la exégesis es la forma de extraer de la Biblia lo que la Biblia dice. Pero cuando llegaban al punto de la música, no había una buena exégesis. Y les escuché decir barbaridades y cosas que yo digo, la Biblia no está diciendo eso. La Biblia no está diciendo eso. Entonces, son casos que nosotros tenemos que tener cuidado y cuando además se lo queremos imponer a otra persona. Yo digo que lo que sí debe regular es lo que la Biblia dice claramente, que todo lo que hagamos en el culto, en la adoración, debe ser hecho decentemente y con orden, y que apunte a Cristo y glorifique a Cristo. Ese debería ser nuestro regulador. ¿Bien? Entonces yo sé que esto tiene debate pero es bueno hablarlo, porque nosotros también tenemos que tener claridad y argumentar por qué hacemos lo que hacemos. Esto no es un mero capricho, tú no haces las cosas por capricho, tú tienes que hacer las cosas porque están fundamentadas en la Sagrada Escritura. Entonces, hermanos, a mí me gustaría que hagamos esta reflexión, por ejemplo, esta semana. Si ustedes pensaron un poco en iglesia local
Oremos por esas cosas en las que seguramente estamos tendiendo hacia el legalismo o hacia la rebelión, hacia el liberalismo. Pero también quiero animarles a que esta semana hagamos el ejercicio de manera individual o familiar. Señor, haznos ver en qué cosas estamos actuando en rebelión o en legalismo. Y que el Señor las corrija y nos permita tener luz en esto. Amén. Bien, terminamos. Próxima semana, capítulo 3. Vamos a leer el capítulo 3 esta semana juntos como familia y vamos avanzando. ¿Listo? ¿Ok? Oremos. Señor, gracias por este tiempo, gracias por bendecirnos con tu palabra, gracias por darnos luz. Ayúdanos, Señor, a cumplir a cabalidad lo que tú dices para nosotros. Es importante que como iglesia estemos arraigados, estemos afinados, estemos alineados con tu voluntad. Y en un sentido esto no es difícil en cuanto a que la Biblia ha sido revelada para nosotros. Quizás es difícil por nuestro pecado, por nuestra apatía, por nuestra pereza, por nuestra ignorancia, tantas cosas que se ponen como un impedimento, pero no porque tu palabra no sea clara o porque tu palabra sea difícil de entender. Por favor, Señor, tráenos luz y muéstranos siempre. Queremos caminar conforme a tus mandamientos y a tus palabras. En Cristo Jesús oramos y damos gracias. Amén.